Las profecías bíblicas de Israel se cumplen frente a nosotros. Este solo es el principio del fin. ¿Por qué el mundo está tan enojado con este pequeño pedazo de propiedad de este pueblo judío? Y la razón por la que odian a Israel es muy importante que ustedes escuchen. Esto es porque odian al Dios de Israel. Y eso es impactante. Y es que una de las cosas más asombrosas en las Escrituras es la profecía. Cuando miren la profecía bíblica, siempre hay que entender que toda profecía apunta a Israel. Entonces, ¿qué significa proféticamente el actual conflicto bélico que se ha desatado tan fuertemente contra el pueblo de Israel? Recordemos que el reloj profético de Dios es Israel. Israel juega un papel clave. Esta nación será el epicentro de las estremecedoras tribulaciones de los últimos días. Todos los eventos centrales del fin de los tiempos y el regreso de Jesucristo ocurrirán alrededor de la Tierra Santa, entregada por Dios al patriarca Abraham y a toda su descendencia. Veamos cómo fue la promesa de Dios a Abraham sobre cómo sería su descendencia. Génesis 22:17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios le menciona dos cosas que sus descendientes serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Las estrellas que iluminan con su luz y son del cielo representan a los creyentes de Cristo, pero la arena representa la descendencia de la tierra, al pueblo de Israel cuyo territorio está en la región actual del Medio Oriente. Vayamos ahora al conflicto actual. Las raíces más profundas se remontan a que Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos, a pesar de que Dios le prometió que Sara daría a luz. Entonces acordaron entre ambos que tuvieran un hijo con su esclava egipcia Agar, de quien nace Ismael, el primer hijo. Pero la promesa de Dios estaba con un hijo de su esposa Sara, y no con Ismael, el hijo de una esclava. Al tiempo, Sara es sanada de su esterilidad milagrosamente y queda embarazada de Isaac, de quien sí era la promesa de su bendición, cuyos descendientes vivirían en la tierra del actual Israel. Dios hizo la promesa a Abraham de que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, que incluye lo que hoy se conoce como Israel y los territorios palestinos. El conflicto actual entre israelíes y palestinos tiene sus raíces en la disputa por la tierra y la autodeterminación. Como dijimos, Israel se estableció en 1948 como nación y esta acción llevó a un conflicto con la población palestina, que ya vivía en la región, y también a la creación de un gran número de refugiados palestinos. El conflicto ha involucrado disputas territoriales, control de Jerusalén, derechos de autodeterminación y muchos otros temas complejos. Pero la cuestión de la tierra prometida a Abraham es una parte muy importante del trasfondo teológico, histórico y profético del conflicto. Dios prometió la tierra a Abraham y a su descendencia. Este territorio les pertenece por herencia divina. La famosa Franja de Gaza es parte de los territorios palestinos y ha sido uno de los principales focos del conflicto entre israelíes y palestinos. Esto ha suscitado muchos conflictos. Por ejemplo, Israel ocupó la Franja de Gaza en 1967 durante la Guerra de los 6 días y la ocupación continuó durante décadas. En 2005 Israel implementó una retirada unilateral, retirando sus fuerzas militares y desmantelando los asentamientos judíos en la Franja de Gaza. Esto fue visto como un intento de resolver el conflicto, pero la retirada no resolvió las tensiones. Tras la retirada israelí, el grupo islámico Hamas tomó el control de facto de la Franja de Gaza en 2007, después de enfrentamientos con la facción rival Fatah, que gobierna en Cisjordania. Desde entonces, Hamas ha mantenido el control de Gaza, mientras que las autoridades palestinas, lideradas por Fatah, gobiernan en Cisjordania. Israel impuso un bloqueo a la Franja de Gaza, después del ascenso de Hamas al poder, evitando la entrada y salida de personas y bienes. El bloqueo ha tenido un impacto significativo en la economía y en la vida cotidiana de los habitantes de Gaza. La Franja de Gaza ha sido escenario de numerosos enfrentamientos militares entre Israel y grupos armados palestinos, especialmente Hamas. Estos enfrentamientos han resultado en ciclos de violencia y sufrimiento para la población civil en Gaza. Por eso hoy la situación en Gaza ha escalado y sigue siendo una de las principales fuentes de tensión
y violencia en la región. La búsqueda de una solución pacífica y sostenible para la Franja de Gaza es un desafío continuo en el conflicto. Los enemigos del pueblo de Israel que pretenden adueñarse de lo que Dios les entregó son los que siguen intentando atacar. Pero Dios defenderá a Israel. Siempre la querrán destruir una y mil veces, pero no lo lograrán. Israel, de forma íntegra, como Dios lo designó, será la tierra donde Jesús volverá para gobernar. Israel es el epicentro de muchas profecías bíblicas y un lugar central en el pacto de Dios con Abraham. Es una tierra elegida por Dios y es el centro espiritual del mundo. El próximo gobierno mundial, que será liderado por el anticristo en una confederación de 10 naciones, como le explica Apocalipsis 17, del versículo 12 al 13, intentará destruir al pueblo escogido de Dios y anular la promesa del Altísimo. El anticristo y el falso profeta serán juzgados por Dios y nadie podrá robar lo que le pertenece al pueblo que Dios escogió. Satanás odia a Dios, a su pueblo y a sus descendientes, y siempre intentó destruirlos. En el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4, dice que el regreso del Señor Jesús es en el Monte de los Olivos en Jerusalén. El versículo dice: aquel día sus pies se posarán en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este pasaje del libro de Zacarías se considera una profecía en la que se describe un evento futuro en el que el Señor Jesús se manifestará en el Monte de los Olivos, que hace referencia a la segunda venida de Jesucristo en su regreso a la tierra al final de los tiempos. En Génesis capítulo 15, del versículo 8 al 21, ahí se describe el pacto que Dios le solicitó. Para tal acuerdo, Dios se le apareció como una antorcha de fuego, simbolizando su santa y poderosa presencia para confirmar el acuerdo eterno entre ambos. En ese acto incluso Dios aclaró en el Salmo 89 que este pacto no dependería de la conducta del pueblo de Israel, sino que sería incondicional y eterno. En los primeros versos indica que aunque el pueblo sea rebelde con sus mandamientos, aún así no invalidará su pacto ni cambiará lo que prometió. Pero la más impresionante profecía bíblica cumplida de las últimas décadas fue que el pueblo de Israel volvió a ser una nación en un solo día, lo que marcó el momento donde los tiempos finales comenzaron a ser cada más evidentes en las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento indicaban que Israel volvería a ser una nación, porque ellos habían perdido su tierra. Estas asombrosas profecías se cumplieron de la siguiente manera. El pueblo de Israel estuvo sin una nación independiente durante alrededor de 2000 años después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por parte de las fuerzas romanas. Los judíos fueron dispersados por todo el mundo en un evento histórico conocido como la diáspora. Durante este largo periodo no tuvieron un estado-nación independiente y estuvieron bajo el dominio de varios imperios y estados. La moderna nación de Israel fue establecida el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben Gurión, el líder de la agencia judía, proclamó la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Esto marcó el final de un largo periodo de exilio y la restauración de la soberanía judía en la tierra de Israel, después de siglos de dispersión y persecución. Este evento había sido anunciado en las Sagradas Escrituras en varios textos. Veamos Isaías 66, verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Complementariamente, esta profecía fue confirmada en Ezequiel 20:24. También en el libro de Amós 9:14 al 15, que dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Pero como sabemos, existen enemigos de Israel, la nación de Jesucristo y del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí es donde surgen todos los conflictos según la mayoría de los eruditos bíblicos. Este evento fue la señal crucial para el desenlace de los días finales antes del glorioso regreso de Cristo a la tierra, que se hizo más claro que nunca a partir del 14 de mayo de 1948. Ahora,
¿Cómo sabemos que estamos en los últimos días? ¿Cuándo comienza el reloj? Bueno, en Mateo 24 los apóstoles le preguntan al Señor, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuál será la señal de tu venida y de todas estas cosas? Y Él les dio un adelanto. Habló de conflictos locales inicialmente, habló de guerras y rumores de guerras. Luego Él dijo que habría un cambio de paradigma y entonces nación se levantará contra nación, reino contra reino, hambruna global, enfermedad global. Dice que estos son el comienzo de dolores. El reloj ha comenzado. Y entonces, con ese entendimiento, el Señor dijo, cuando veas que estas cosas comiencen, mira hacia arriba, porque tu redención está cerca. Y definitivamente vivimos en esas horas iniciales. Oremos para que el pueblo de Israel pueda superar los difíciles momentos de ataques terroristas. Y oremos también para que Jesús vuelva pronto y restaure a su pueblo, sane la tierra y establezca su reinado eterno. Estaremos publicando actualizaciones de estos y otros estudios bíblicos con respecto a las profecías de Israel. ¿Qué opinas acerca de estas profecías? Que Israel no será removida de su lugar, porque eso es lo que Dios ha prometido para este pueblo. No olvides compartir esta palabra con tus amigos y familiares y recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.